Los juguetes, esos objetos que deberían traer alegría y diversión, en algunos casos resultaron tan polémicos y extraños que fueron retirados de las tiendas y hasta prohibidos. Desde muñecas con mecanismos espeluznantes hasta juegos que terminaron siendo un peligro latente para los niños. Algunos de los juguetes más controversiales que, lejos de ser inofensivos, provocaron sustos y hasta cambios en las leyes de seguridad. Número 1. Barbie embarazada. Llegó como una de las propuestas más inusuales de la popular muñeca, buscando mostrar un lado de la maternidad poco común en los juguetes. Con una barriga abultada y un bebé en su interior, la muñeca pretendía ser un recurso educativo que mostrara el proceso del embarazo de manera accesible para los niños. Sin embargo, las buenas intenciones no siempre traen buenos resultados, y este fue uno de esos casos que generaron un revuelo inesperado. La idea de un embarazo educativo en una Barbie no tardó en llamar la atención de los padres, quienes al ver cómo funcionaba este juguete, se sintieron incómodos con la dinámica que involucraba extraer al bebé de la barriga de Barbie. Para liberar al pequeño muñeco, el niño debía literalmente abrir el vientre de la muñeca, lo que significaba desvestirla y retirar la parte de la barriguita para sacar al bebé de su interior. Más allá del factor sorpresa, muchos padres empezaron a cuestionarse si este tipo de proceso era realmente adecuado para los pequeños. Número 2. La inquietante muñeca gateante fue, sin duda, uno de los juguetes más extraños de su tiempo. En pleno siglo XIX, cuando el gateo en los bebés no era visto como algo natural, sino más bien como un acto poco digno de un ser humano en desarrollo, los fabricantes pensaron que esta muñeca ayudaría a cambiar esa percepción. Al poner en el mercado un juguete que imitaba el movimiento del gateo, buscaban que los niños pequeños entendieran que gatear no solo era normal, sino que también era una parte fundamental de su crecimiento y de sus habilidades motrices. Sin embargo, esta intención educativa rápidamente se opacó por un detalle importante: el aspecto de la muñeca. Para empezar, la muñeca tenía una estructura que podría describirse como extrañamente inquietante. Su cabeza, piernas y brazos estaban hechos de yeso, lo cual le daba una apariencia rígida y hasta un poco fría. Por si fuera poco, el resto de su cuerpo era un mecanismo diseñado para moverse de una forma que, en teoría, debía parecerse al gateo de un bebé. Pero el resultado final fue otra cosa. Lejos de parecer un juguete amigable, la muñeca hacía movimientos mecánicos que, junto con el sonido rítmico y algo metálico de su mecanismo, daba la impresión de ser algo salido de una historia de terror. Para muchos niños, la muñeca se convirtió en un objeto perturbador, y en lugar de acercarse a ella para aprender a gatear, preferían mantenerse alejados. Número 3. Los peculiares Bubas llegaron como una apuesta atrevida al mundo de los juguetes infantiles. Basados en el éxito de los Teletubbies, estos personajes peludos y coloridos buscaban convertirse en el nuevo fenómeno de entretenimiento para niños pequeños. A diferencia de otros juguetes de su tiempo, los Bubas no intentaban enseñar nada en específico, ni seguir una historia coherente. En lugar de eso, su propuesta era estimular los sentidos de los niños a través de sonidos extraños, movimientos lentos y texturas curiosas. En teoría, este enfoque sensorial parecía prometedor, especialmente considerando que los Teletubbies habían triunfado con una fórmula similar. Pero en la práctica, las cosas tomaron un rumbo completamente inesperado. Para empezar, los Bubas tenían una apariencia difícil de explicar. Cuerpos redondeados, sin características faciales claras, y un par de ojos pequeños y fijos que, lejos de parecer tiernos, resultaban algo perturbadores. Algunos niños se sentían confundidos al no poder identificar una expresión o emoción en los personajes, mientras otros simplemente no sabían cómo interactuar con ellos. A su vez, los movimientos de los Bubas, que consistían en giros lentos y balanceos sin sentido aparente, generaban más desconcierto que diversión. Incluso su manera de hablar, compuesta de sonidos guturales y sin palabras, hizo que los niños no supieran si reír o apartarse de ellos. Número 4.
Mi carrito de limpieza. Las jugueterías con un diseño que, a primera vista, parecía bastante inofensivo. Este pequeño carrito, decorado en un intenso color rosa, incluía todo lo necesario para limpiar. Una escoba, un recogedor, una botella de spray y hasta un trapeador en miniatura. Sin embargo, más allá de ser simplemente un conjunto de herramientas de limpieza, el carrito fue objeto de fuertes críticas, y no precisamente por su tamaño o su función, sino por lo que representaba. Dirigido exclusivamente a niñas, mi carrito de limpieza fue interpretado como un juguete que reforzaba estereotipos de género, presentando la limpieza como una tarea inherente y exclusivamente femenina. Por un lado, muchos padres y madres comenzaron a preguntarse, ¿por qué este juguete en particular estaba diseñado solo para niñas? ¿Por qué en lugar de un carrito azul o verde, el diseño debía ser rosa y lleno de elementos que parecían directamente enfocados en que las niñas imitaran el rol de ama de casa? Estas preguntas generaron un debate creciente, donde quedó claro que no todos veían el carrito de la misma manera. Mientras algunas personas defendían que era solo una herramienta de imitación, otros lo consideraban un recordatorio incómodo de los roles tradicionales, esos que parecían confinar a las mujeres a las tareas domésticas. Número 5. La muñeca Yumi y su peculiar llanto. Se presentó como un innovador juguete japonés que buscaba simular una experiencia de cuidado auténtica para los niños. Sin embargo, esta muñeca requería algo tan inusual como un proceso de inyección para que los pequeños pudieran verla llorar. Para activarla, los niños debían inyectarle una sustancia especial en un pequeño mecanismo que llevaba incorporado. Aunque la intención parecía clara, crear un vínculo de cuidado y responsabilidad, el diseño generó una gran controversia en poco tiempo. Para muchos, el hecho de que los niños tuvieran que manipular una jeringa resultaba extraño y, en algunos casos, incluso alarmante. Es más, el procedimiento de inyectar a la muñeca fue percibido como innecesariamente complejo y poco adecuado para el público infantil. Mientras algunos padres entendían que Yumi era un intento de presentar una experiencia de juego diferente, otros no podían evitar sentirse incómodos ante la idea de ver a sus hijos usando una aguja, aunque fuera de juguete. La preocupación de los adultos no solo se centraba en la dificultad del proceso, sino también en el mensaje que este tipo de dinámica transmitía a los pequeños. Para muchos, la muñeca Yumi dejaba de ser un objeto de juego sencillo y pasaba a ser un juguete que los niños podían encontrar confuso e incluso intimidante. Número 6. Barbie Oreo. Nació de una colaboración inesperada entre Mattel y Nabisco, dos gigantes en el mundo de los juguetes y los alimentos. La idea inicial era simple: presentar a Barbie como una fanática de las famosas galletas Oreo, llevándola a otro nivel de popularidad al hacer que la muñeca estuviera vestida con los colores característicos de las galletas y llevara incluso un pequeño bolso con el logotipo de Oreo. Desde un punto de vista comercial, la combinación parecía ganadora. No obstante, cuando esta colaboración se materializó en la muñeca, Mattel y Nabisco no anticiparon que la versión afroamericana de Barbie Oreo desataría una polémica monumental, especialmente en Estados Unidos. Para entender el revuelo, es fundamental considerar que la palabra Oreo tiene significados distintos en algunos contextos. Mientras para la mayoría se trata de un bocadillo dulce y popular, en ciertas comunidades afroamericanas el término ha sido usado de forma despectiva, describiendo a alguien como negro por fuera y blanco por dentro. Así, lo que comenzó como una muñeca destinada a celebrar un popular producto, rápidamente adquirió una connotación ofensiva e insensible, ya que daba la impresión de reforzar estereotipos negativos. Para muchos, resultaba sorprendente que Mattel y Nabisco no hubieran considerado este contexto antes de lanzar la muñeca. Número 7. Super Soaker Oozinator fue una de las versiones más inesperadas de los populares juguetes de agua, conocidos por sus divertidos chorros y su capacidad de refrescar en los días de calor. No obstante,
el Usinator rompió con esta fórmula sencilla y exitosa para ofrecer algo completamente diferente. En lugar de agua, disparaba una sustancia espesa, pegajosa y blanca. La idea detrás de esta innovación era hacer que los niños pudieran imaginar que estaban en una aventura intergaláctica, combatiendo a extraterrestres con esta sustancia alienígena. Sin embargo, lo que sonaba como una propuesta original terminó generando más preguntas que sonrisas. Para empezar, la presentación de la sustancia generó incomodidad desde el primer momento. A diferencia del agua, este fluido denso y blanquecino se pegaba a la ropa y al cabello, de manera que, lejos de parecer una inofensiva arma alienígena, resultaba difícil de limpiar y dejaba un residuo que muchos padres encontraron poco práctico. Pero eso no fue todo. Las campañas publicitarias del Usinator fueron lo que realmente encendió la polémica. En los anuncios, los niños aparecían cubiertos de esta sustancia viscosa tras jugar con el juguete, una imagen que causaba desconcierto y, en algunos casos, incomodidad. En lugar de ver un juego divertido, muchos espectadores percibieron el concepto como extraño e inapropiado. Número 8. El banco de caras y su inquietante diseño. Fue una de esas creaciones que, en teoría, parecían geniales, pero que en la práctica generaron más preguntas que entusiasmo. Imagina una alcancía que no solo recibía tus monedas, sino que literalmente las devoraba con una cara animada. Esta cara, por supuesto, no era precisamente amigable. El banco de caras abría su boca de una manera exagerada y sus ojos brillantes seguían cada movimiento de la moneda, lo cual, en lugar de resultar divertido, generaba una sensación perturbadora tanto en los niños como en los adultos. Aunque el objetivo era hacer del ahorro una actividad más interactiva, la forma en que esta alcancía masticaba las monedas acabó pareciendo demasiado inquietante. Desde el primer momento en que se vio en las jugueterías, los padres y los niños reaccionaron con mezcla de fascinación y temor. Por un lado, algunos se sentían intrigados por su diseño único, y los más valientes decidían llevárselo a casa. Sin embargo, al comenzar a interactuar con él, muchos niños se encontraban frente a una figura con una expresión inexpresiva, ojos brillantes y movimientos algo bruscos que, lejos de hacerlos sentir motivados a ahorrar, los alejaban de la alcancía. Número 9. Cabbage Patch Snack Time. Llegaron como una novedad en el mundo de las muñecas. Su principal atractivo: estas muñecas podían comer objetos, lo que hacía que el juego de imitación se sintiera mucho más real. La boca motorizada de estas muñecas estaba diseñada para masticar alimentos de juguete que venían incluidos en el paquete, como pequeñas zanahorias o galletas de plástico, lo que despertó rápidamente el interés de los niños. Sin embargo, el diseño que parecía tan innovador escondía un problema muy serio. La boca de la muñeca no tenía botón de apagado. De inmediato, los padres comenzaron a notar que la falta de un botón de apagado hacía que el mecanismo de masticación continuara sin control. Esto, en principio, parecía inofensivo, pero pronto surgieron incidentes que demostraban lo contrario. Varios reportes informaron que, al jugar con estas muñecas, los niños accidentalmente metían sus dedos en la boca motorizada de la muñeca. En lugar de detenerse, el mecanismo continuaba masticando, atrapando los dedos de los niños y causando dolor e incomodidad. Además, había quienes contaban que el cabello de las niñas también se quedaba atrapado en la boca de la muñeca, y al no poder detener el movimiento, la situación se volvía realmente preocupante. Número 10. Mono mágico. Un juguete que, en teoría, debía ser divertido y musical, pero en la práctica terminó causando más miedo que entretenimiento. Con su expresión fija, grandes ojos y esa amplia sonrisa que parecía congelada en el tiempo, este mono estaba diseñado para tocar los platillos al activar un botón o al escuchar un aplauso. Sin embargo, el resultado final fue tan peculiar que muchos niños y adultos lo veían más como un pequeño villano que como un juguete alegre. Desde el primer momento en que empezaba a sonar ese característico clink-clang metálico, el mono mágico
despertaba una sensación de inquietud. No era solo el sonido, sino la combinación de su mirada fija y la rigidez de sus movimientos, que parecían sacados de una película de terror. De hecho, este juguete alcanzó aún más fama al ser incluido como un personaje vigilante en la famosa película Toy Story 3, donde su presencia era igual de intimidante, confirmando la reputación que tenía como un mono espía. Sin duda, aunque su objetivo era musical, el mono mágico acabó siendo una figura reconocida por sus efectos inquietantes en el público. Número 11. La risa de Baby Laugh a Lot. Fue lanzada como un juguete que se reía de manera automática para divertir a los niños. Sin embargo, su risa mecánica y repetitiva provocaba más incomodidad que diversión. En lugar de ser una risa alegre y dulce, el sonido emitido por la muñeca era descrito como inquietante y antinatural, lo cual afectó su popularidad. El anuncio de televisión que acompañaba el lanzamiento mostraba a la muñeca riéndose de una forma que resultaba escalofriante para el público, generando rechazo. Aunque la idea era crear una muñeca divertida, el resultado final fue criticado y muchos la consideraron como un juguete que inspiraba miedo más que entretenimiento. El impacto de la muñeca Baby Laugh a Lot fue tan negativo que tiempo después se retiró del mercado debido a las quejas constantes. Número 12. Jibba Jabber. Era un muñeco con un diseño humanoide que emitía sonidos y se agitaba cuando los niños lo sacudían. Aunque parecía un juguete inofensivo al inicio, los padres notaron que la forma en que se jugaba con el muñeco, sacudiéndolo violentamente por el cuello, era un acto preocupante y poco adecuado. A pesar de que se promocionaba como un juguete antiestrés, esta mecánica de juego generó críticas al asociarse con comportamientos violentos. Algunos padres señalaron que el juguete podría fomentar acciones agresivas, además de la incómoda similitud con el acto de sacudir a un bebé. Esta percepción negativa fue creciendo y finalmente condujo a que el Jibba Jabber fuera retirado del mercado, destacando la importancia de evaluar cuidadosamente las funciones de juego en los juguetes para niños. Número 13. Bebé de leche materna. Fue un juguete diseñado para imitar el acto de la lactancia. La muñeca hacía sonidos de succión cuando se colocaba en una posición específica junto a la niña que la sostenía. Aunque pretendía enseñar sobre el vínculo maternal, el concepto causó incomodidad en muchos padres, quienes lo consideraban inapropiado para niñas pequeñas. La función de la muñeca fue vista como demasiado avanzada para el público infantil, y algunos padres y expertos en desarrollo infantil criticaron la representación del acto de amamantar en el contexto de juego. En su momento, el bebé de leche materna fue objeto de fuertes debates y opiniones encontradas. La controversia finalmente condujo a su retirada del mercado, aunque sigue siendo recordado como un juguete que intentó abordar temas de la crianza en un formato de juego que no resultó del todo adecuado. Número 14. Skinny Bones. Lanzado en los años 70 y consistía en un conjunto de piezas que los niños debían ensamblar para formar una figura esquelética. Aunque se trataba de un muñeco, el resultado final era tan delgado y simplificado que resultaba más extraño que entretenido. La apariencia esquelética del juguete y su falta de detalles lo hacían ver incompleto y poco atractivo para los niños. Además, la idea de jugar con un esqueleto generaba cierta incomodidad, ya que el muñeco recordaba más a una estructura médica que a un juguete infantil. El diseño fue criticado por ser poco estimulante y, en lugar de fomentar la creatividad, el juguete Skinny Bones se percibió como una figura inadecuada para el juego, lo que contribuyó a su desaparición rápida del mercado. Número 15. Extrusor de plastilina. Fue un accesorio incluido en un kit de la famosa marca Play-Doh, diseñado para ayudar a los niños a decorar pasteles de juguete. A primera vista, parecía un juguete creativo para simular el trabajo en una pastelería. Sin embargo, el diseño del extrusor tenía una forma particular que generaba interpretaciones incómodas entre los adultos. Algunos padres expresaron que el accesorio podía parecerse a un objeto inapropiado, lo cual generó una reacción adversa que llevó a su retirada. A pesar de que el juguete no tenía una intención negativa,
La semejanza visual provocó que se tomaran medidas para evitar cualquier malentendido. El extrusor se convirtió en un recordatorio sobre la importancia de considerar todas las interpretaciones posibles al diseñar juguetes para el público infantil. Número 16. Muñeca Pole Dance y su inesperada polémica. Fue lanzada con la intención de sorprender al público infantil con una propuesta diferente, pero el impacto que generó fue mucho mayor de lo que sus creadores pudieron haber anticipado. La idea original era ofrecer una muñeca que realizara movimientos de baile sobre una barra y presentarla como una forma de incentivar el ejercicio y el entretenimiento a través del baile. No obstante, apenas apareció en las jugueterías, el juguete desató una fuerte polémica. ¿La razón? El pole dance, aunque en algunos ámbitos se considera una disciplina de ejercicio, sigue estando principalmente asociado con el entretenimiento para adultos, lo que hizo que muchos padres y críticos vieran a la muñeca como una figura inapropiada para los niños. Número 17. Little Miss No Name. Una muñeca que representaba a una niña con una apariencia descuidada, ropa rota y una expresión triste. Diseñada en la década de los 60, esta muñeca intentaba reflejar una figura vulnerable y necesitada de cuidados. Sin embargo, su aspecto provocaba tristeza en lugar de ternura, y muchos la percibían como una figura trágica en lugar de un juguete infantil. El diseño contrastaba fuertemente con otras muñecas de la época, ya que en lugar de transmitir alegría, parecía simbolizar un personaje de necesidad. Los padres y algunos expertos en psicología infantil criticaron a Little Miss No Name por considerarla inapropiada, ya que proyectaba una imagen deprimente. Aunque el concepto buscaba fomentar la empatía, la muñeca fue retirada rápidamente y se convirtió en un ejemplo de cómo los diseños de juguetes pueden provocar reacciones emocionales inesperadas. Número 18. Creciendo como Skipper. En la década de los 70, como parte de la serie Barbie, y pretendía mostrar el crecimiento físico de la hermana menor de Barbie. La idea era que al girar sus brazos, la muñeca ganara altura y su cuerpo desarrollara un aspecto más adulto. Sin embargo, esta transformación incluía el crecimiento del busto, lo cual generó incomodidad entre los padres. La idea de que los niños pudieran hacer crecer a Skipper físicamente fue criticada por considerarse una representación prematura de temas asociados al desarrollo. Aunque el objetivo era ilustrar el paso de la infancia a la adolescencia, la ejecución fue vista como inapropiada y poco realista. Skipper en esta versión fue retirada del mercado y se convirtió en un recordatorio sobre la importancia de adaptar los cambios físicos de forma cuidadosa en los juguetes infantiles. Número 19. Narval Unicornio Vengador y su extraña funcionalidad. Un juguete diseñado como una figura de narval con un cuerno de unicornio, con el cual podía simular ataques a otras figuras o incluso a otros personajes de juego. La idea era combinar el aspecto místico de un unicornio con las características de un narval, pero el resultado final fue un tanto polémico. Su función principal de atravesar otros objetos no era bien vista, ya que promovía un comportamiento agresivo poco adecuado para el público infantil. Aunque algunos niños disfrutaban de la fantasía del unicornio y la peculiaridad del diseño, el acto de empalar otros juguetes resultaba conflictivo para los padres, quienes lo consideraban una actividad inadecuada. A pesar de ser un concepto original, el juguete fue retirado debido a las críticas que surgieron en torno a su impacto en el comportamiento y al mensaje que transmitía a los niños. Número 20. Puedes afeitar al bebé, una muñeca peculiar que ofrecía a los niños la posibilidad de simular el afeitado. La muñeca tenía pequeñas áreas de vello en diferentes partes de su cuerpo que los niños podían afeitar con una herramienta de juguete incluida. La intención era crear una actividad entretenida, pero la idea resultó confusa y poco apropiada, ya que introducía el acto de afeitarse a una edad muy temprana. Algunos padres consideraron que el juguete podía fomentar comportamientos que no eran propios de la infancia y que no transmitía un mensaje claro sobre el autocuidado. Además, el juguete generaba un pequeño desorden por las partes que simulaban el vello,
lo cual resultaba incómodo para los adultos. Aunque el concepto pretendía ofrecer una experiencia novedosa, el público no lo recibió bien y Puedes afeitar al bebé fue retirado del mercado, quedando en el recuerdo como uno de los juguetes más extraños.